ayer finalmente el Congreso decidió censurar al ministro de Educación Jaime Saavedra, así que vamos a conversar esta mañana con César Campos, analista político, justamente pues para analizar qué es lo que viene post censura. César, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Encantado de saludarte, Pela. ¿Qué tal, César? El cardenal ha salido al frente y ha dicho, bueno, señores, necesitamos conversar, necesitamos diálogo, yo les invito a un panetoncito de la paz, vengan a mi casa, la señora Keiko Fujimori y también el presidente. ¿Es urgente hacer esto, César? Sí, primero hablemos de que ya llegamos a la etapa final del proceso de lo que yo llamé la saavedrización de la agenda política, es decir, que todo el debate político girara en torno a un hecho que evidentemente era controversial por las calidades personales que acompañaban al titular de Educación, que ya lo ha dejado de ser desde el día de ayer. Pero evidentemente el país tenía que avanzar y tiene que avanzar después de esta situación. Y yo creo que el planteamiento que ha hecho el cardenal Juan Luis Cipriani no solamente es el más adecuado, sino que debemos defenderlo desde toda tribuna y toda trinchera. Porque me da la impresión que todavía continúan los tambores de guerra de uno u otro lado, porque para juicio de muchos, esto más que un pleito entre el gobierno y el Congreso ha sido un pleito de las barras bravas que están detrás, ¿no? O sea, gente que escribe, gente que opina, gente que contribuye a que la hoguera se siga pues encendiendo. Yo creo que el planteamiento de Cipriani no solamente es oportuno, sino que debemos defenderlo a capa y espada y sobre todo exigirle a la otra protagonista de este hecho, que es la señora Keiko Fujimori, a que ya abandone su condición de chilindrina de esta situación, ¿no es cierto? Porque no fue a saludar al presidente, ha tenido descortesías, ha tenido evidentemente muestras de autosuficiencia y autoritarismo que ella misma le conviene aplacar. Evidentemente creo que en el papel de ella está determinar la aceptación no solamente del diálogo, sino de las condiciones del diálogo. Es decir, que no sea un diálogo para que aparezca la foto y que todos somos hermanitos, sino básicamente ponerse de acuerdo en puntos fundamentales. Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, si analizamos un poco cómo se llevó a cabo ayer la votación, bueno, el bloque fujimorista en pleno votó a favor de la censura. Sin embargo, ocurrió algo, digamos, no sé si decirlo cómico, pero ocurrió algo singular en el partido del APRA. Pese a que ellos habían decidido que toda la bancada votaría a favor, lo hicieron Mauricio Mulder, Elías Rodríguez, Javier Velázquez Quesquén, pero Jorge del Castillo votó en contra. Claro. Y claro, ha habido todo un enfrentamiento entre Mulder y Jorge del Castillo. Claro, pero recordemos también que Edwin Donaire, de Alianza para el Progreso, y el pastor Roberto Vieira, claro, por el cambio, y el pastor Julio Rosas votaron también a favor de la censura, y el congresista Ochoa del Frente Amplio. Es decir, esto no ha sido, ni hay que ponerlo así, el voto apro-fujimorista, ha sido apro-fujimorista y otros disidentes, o sea, varias personas. Creo que al final esto evidencia cómo pierden todos en realidad, ¿no? Que la censura no ha sido un éxito que el pueblo peruano esté aplaudiendo porque el señor Jaime Saavedra se lo merecía. Entonces el fujimorismo tiene que hacer un cálculo un control de daños también sobre este paso que han dado. Ellos no creo que hayan comunicado bien y hayan convencido a la ciudadanía que Saavedra se merecía eso. Anyway, tienen toda la atribución para poder hacerlo perfectamente. Es una herramienta constitucional, muy bien. Que Jaime Saavedra, diciembre de 2016, no es el mismo Jaime Saavedra, julio de 2015, donde tenía menos frentes que ahora, estamos totalmente de acuerdo. Pero, como estamos viendo en el caso del APRA, ha perjudicado a todos los partidos. Yo no creo que Mauricio Mulder ni Jorge del Castillo salgan ganadores de este enfrentamiento público, que evidentemente también ha levantado los ánimos de sus propios seguidores, porque ambos son dos tendencias dentro del APRA, eso hay que reconocerlo, ¿no? ¿Y cómo quedan, por ejemplo, partidos como Frente Amplio, donde también supuestamente iban a tener una posición unificada, y luego tenemos a Edgar Ochoa que vota a favor? Exacto. ¿Cómo queda, por ejemplo, Alianza por el Progreso con la votación a favor de Julio Rosas y Edwin Donaire? Y luego tenemos a Marisol Espinosa con su cartelito diciendo, ¿no es cierto?, en conferencia de prensa que no está de acuerdo con esta censura. Es que falta cohesión realmente en los partidos políticos, que no tienen una línea, ¿no? No, y sobre todo no logran, Perla, un acuerdo adecuado, ¿no es cierto? Eso evidencia, por eso digo, fracturas, Jorge del Castillo lo ha llamado una cuestión de conciencia. No estoy seguro, porque eso sí lo va a tener que aclarar Jorge, en el sentido de que era un acuerdo así sellado, firme, ¿no? Y político, como ha dicho Mauricio Mulder, de tal manera que no cabía un voto de conciencia. Si es un acuerdo político, pues había que adoptarlo. Entonces, pero la puja pública, el debate en realidad exhibido a nivel de la opinión ciudadana, no les hace bien tampoco a ellos. Ellos tienen que ser conscientes. Entonces demuestra que todo el camino
acto seguido para censurar a Saavedra no era pues un clamor popular, que las calles se desbordan aplaudiendo y promoviendo esta situación. Es necesario ya reflexionar sobre las mínimas condiciones que requiere el país con un gobierno que tiene poca presencia parlamentaria, con una oposición que puede de repente elevarse más allá de lo que uno imagina para censurar a un ministro. Esperemos ver que esto no ocurra continuamente. Y en tercer lugar, la necesidad de que el gobierno también sepa operar políticamente, porque aquí lo que vemos, y todo el mundo coincide, es que le falta operatividad política, es decir, saber dialogar, saber tender puentes. La tecnocracia no cubre absolutamente la necesidad de un buen gobierno. La operatividad política es lo que complementa adecuadamente ello. The Economist, que es un muy importante medio internacional, uno de sus escritores o columnistas ha escrito algo al respecto de esta censura y lo ha titulado como un pequeño acto de suicidio nacional. Lo que dice textualmente: Saavedra ha dado resultados. Las últimas cifras de PISA divulgadas el 6 de diciembre confirmaron esta tendencia. Perú fue el país que mejoró más en América Latina. Al día siguiente, la mayoría de oposición en el Congreso sometió a Saavedra a una interpelación de 11 horas conducido con los modales de matón de patio de recreo. ¿Así nos ve el mundo? No, así lo ve un columnista de The Economist. Lo que no sacan ninguno de los diarios es que en este mismo número hay una aclaración que el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski ha formulado a The Economist, que por supuesto tiene un prestigio y tiene opiniones diversas. Como tú bien has señalado, es un columnista y es una opinión, bueno, valedera, conocerá pues digamos una parte del debate político nacional sobre el particular y tiene todo el derecho a expresarlo. Pero yo creo que no nos ve el mundo, así que de hecho opiniones de esta naturaleza contribuirían de todas maneras. Y en este caso nuestra clase política tiene que estar muy atenta a opiniones de esta envergadura, porque en realidad sí puede construir una matriz de opinión mucho más, digamos, amplia sobre el particular. Necesitamos demostrarle más bien al mundo de que tenemos una clase política dialogante, capaz de conversar, capaz de comprender la débil situación de un gobierno que, repito, no tiene mayoría parlamentaria y que de alguna otra manera, como Jaime Altaos lo resalta el día de hoy, en el diario El Comercio, co-gobiernan. Cada uno tiene un gobierno. La gente y la percepción ciudadana es que alguien gobierna el Congreso, que es un brazo importante del aparato del Estado, y otro gobierna a través del Poder Ejecutivo, a través del Palacio de Gobierno. En todo caso, necesitan revisar ambos esta situación y llegar a la agenda mínima que ayer Martín Pérez, el presidente de la CONFIEP, la ha puesto sobre la mesa: desarrollo económico, desarrollo social y seguridad ciudadana. Esos tres elementos básicos, yo creo que el fujimorismo puede ser capaz de manifestar su acuerdo y su voluntad de colaborar con el gobierno. La ex primera dama Nadine Heredia, cuando fue citada en la Comisión de Fiscalización, cuando salió de esta comisión que fue reservada, dijo: el gobierno ha entregado la cabeza de Saavedra. ¿Opinas lo mismo? Yo quisiera opinar sobre lo que diga la señora Nadine Heredia cuando termine todo su proceso judicial, porque evidentemente su opinión política está absolutamente devaluada, mientras que no termine de aclarar cuáles han sido sus relaciones con empresas brasileñas. Estamos viendo en Brasil que cada día avanzan más las investigaciones, las delaciones. Marcelo Odebrecht ya abrió la boca para hablar primero de su país. Y recuerda tú que hay una famosa escritura dentro de las agendas del señor, así hablando de las agendas, ¿no? En la agenda de la secretaria del señor Odebrecht, que hay una OH, que todo el mundo entiende que se trata de Ollanta Humala. Que la señora esclarezca eso y yo le daré algún valor a su opinión política. ¿Cuánto golpea la censura de Saavedra al ministro Pedro Pablo Kuczynski? ¿Al presidente? Sí, yo creo que fastidia, no es lo más cómodo. Es algo que Saavedra mismo no creo que se lo haya merecido en toda la dimensión. Repito, él terminó abriéndose muchos frentes y quizás no se dio cuenta de que era necesario también paliar eso. Por eso es que la opinión pública no es que ande así tampoco desbordada de apoyo a él, que él lo merece como persona, por su ponderación, por su conocimiento, su profesionalismo, pero no comprendió políticamente sus tiempos. Hay otras personas que han sabido dar un paso al costado en el momento oportuno, porque nadie pues es imprescindible en política. En política hay que voltear la página y seguir mirando hacia adelante, que es lo que nos corresponde hacer ahora. Tenemos, bueno, el presidente tiene 72 horas para nombrar a un nuevo ministro de Educación. Hay algunos nombres que ya se están conociendo. Por ejemplo, Pablo de la Flor, Hugo Ñopo, perdón. Janice Seinfeld. En el caso de Hugo Ñopo es investigador de Grade, ha sido economista del BID, ¿no? Pero también está el nombre de Daniel Mora, quien ha dicho públicamente que a él no le disgustaría la idea. Él ha dicho, claro, que sería un honor, ¿no es cierto?, siempre asumir un reto que le plantee.
Pero yo creo que en este caso Daniel Mora, que no tiene nada que ver con sus calificaciones personales, sería un elemento provocador. Daniel Mora ha defendido a capa y espada lo de la reforma universitaria y en esa defensa pues ha enfrentado a muchos de los grupos políticos presentes en el Parlamento. Entonces, más allá de las calidades, repito, personales, políticamente no es la pieza de enroque más adecuada. Hay otros nombres como el de Carmen Rosa Graham, por ejemplo, que fue rectora de la Universidad del Pacífico. Creo que mucha gente especializada y muy vinculada al tema educativo nacional, como Hugo Ñopo, como bien se ha mencionado, o Pablo de la Flor, que ha sido ya viceministro en anteriores oportunidades, podrían de verdad cumplir a cabalidad y ser unos sucesores dignos de Jaime Saavedra, que yo creo que ha cumplido una buena labor al frente del Ministerio de Educación. César, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ha sido un gusto conversar con César Campos.